Voy a dar una breve introducción sobre el pH. Dentro de la gastronomía, el valor de pH es utilizado como indicador del contenido ácido que existe en un determinado alimento o bebida. Esto quiere decir que esta medición sirve para saber la concentración total de iones de hidrógeno cargados positivamente presentes en un alimento. Cuanto más iones de hidrógeno existan en un alimento, mayor será su acidez y menos solubilidad para nuestro cuerpo. Es por eso que es mejor consumir alimentos con un pH neutro o alcalino. El pH es una medida de acidez o alcalinidad que indica la cantidad de iones de hidrógeno presentes en una solución o sustancia. También conocido como potencial de hidrógeno iónico, es la medida del grado de la alcalinidad, neutral y acidez de una sustancia, normalmente evaluada en estado líquido. La escala del pH se mide en ácido y alcalino. Son dos extremos que describen una propiedad química. La mezcla de ácidos y bases puede anular o neutralizar sus efectos extremos. Una sustancia que no es ni ácida ni alcalina es neutra y se encuentra en el punto intermedio. Alcanzar el cero es indicador de máxima acidez. Por su parte, 14 es alcalino o base. El punto intermedio es el número 7, como su nombre indica, es lo neutral. Ahora bien, ¿qué son los ácidos y bases? Bueno, pues los ácidos y bases son dos tipos de compuestos químicos opuestos en cuanto a su concentración de iones de hidrógeno. Es decir, su medida de acidez o alcalinidad se refiere a su pH. Los ácidos van a tener se miden en una escala del 0 al 6.9. Los neutros se miden en una escala de 7 y las bases o alcalinos se miden del 7.1 al 14. Cuanto menor sea el pH, mayor es el grado de acidez. Y cuanto mayor sea el pH, mayor es el grado de alcalinidad o pH básico o alcalino. Los materiales que necesitamos para medir el pH es un cuchillo, 4 recipientes, una charola, una cuchara. Vamos a necesitar también un limón, leche, una manzana y un plátano. Hola, mi nombre es Cruz Agustín Quintero Hernández y yo voy a realizar la práctica del pH. Para hacer este procedimiento, y como ya nos lo mencionó nuestra compañera Melissa, tenemos aquí nuestro recipiente, nuestras tiras medidoras de pH, tenemos un cuchillo, una cuchara, una tabla que nos va a servir como charola, tenemos leche, manzana, limón y un plátano como insumos. Vamos a tener nuestros insumos preparados, pero pues así no van a ser, así que tenemos que cortarlos. Ya tenemos aquí nuestra manzana cortada a la mitad, tenemos leche, un plátano ya cortado y un limón. Y aquí viene lo importante. Nosotros para calcular el nivel de pH con estas tiras tenemos que tener humedad. Así que raspamos la manzana, sacamos el zumo de limón. Aquí tenemos el zumo. También el plátano lo partimos y también lo raspamos para que tuviera esa humedad para que se humecte a esas tiras. Y pues al final la leche, esa pues viene con mucha humedad. Retiramos los ingredientes que no se van a ocupar, nos quedamos con lo que vamos a ocupar y también aquí están presentándose nuestras tiras de papel tornasol, las cuales nos van a ayudar a medir el pH de la manzana, el limón, el plátano y la leche. Y pues bueno, ya que hicieron su presentación, ahora es tiempo que hagan su trabajo y hagan su reacción. Así que vamos a comenzar con esta tira a humectarla en la manzana. Es la manzana que previamente raspamos. ¿Para qué? Para que obtuviera esa humedad. Y pues lo reservamos en la charola. Posteriormente seguimos el mismo procedimiento, tomamos la tira y la rebozamos en la humedad que obtuvimos del plátano raspado previamente.
y de igual manera lo reservamos en la charola. Posteriormente igual la siguiente tira y la sumergimos en la leche para que nos dé las tonalidades que queremos. Y pues al final este es el resultado. Es momento de empezar a sacar conclusiones y tenemos que la manzana tomó un número de pH de 5, que eso lo convierte en un alimento ácido. Seguimos con el limón, que del limón y la tonalidad que tomó la tira, tenemos un número total de pH de 3, que de igual manera lo convierte en un alto grado de acidez. Y posteriormente tenemos de igual manera el plátano, que gracias a la tonalidad que tomó este papel tornasol, tenemos un pH de 6, que de igual manera es ácido. Y por último tenemos nuestra tira, que tomó una tonalidad verde, la cual es de la leche, que tiene un pH de 7 y este es neutro. Y pues bueno, los resultados fueron claros y tenemos que los alimentos a los cuales le sacamos el pH y lo determinamos en un rango de acidez a neutro, siendo el alimento más ácido el limón, seguido por la manzana, posteriormente el plátano y llegando a la neutralidad con la leche. Como conclusión podemos decir que un pH es una escala de medición de acidez o alcalinidad que podemos ver en los alimentos. En este caso también se pueden presentar en forma de medir las cantidades de iones de hidrógeno que presenta una disolución. Por otra parte también nos podemos basar por el pH en la clasificación de los alimentos, en qué alimentos son ácidos, en qué alimentos son alcalinos y cuáles son neutros. Por otro lado, también podemos ver que tenemos dos principales maneras de medir el pH en los alimentos. De dos maneras que son como nosotros lo hicimos en este caso, que fueron por las tiras de tornasol, en este caso, que nos dan indicaciones por ciertos colores que presentan si es ácido, neutro o alcalino. En este caso hay otra forma que son pH metro. Ese es un instrumento que tiene un bulbo sensor que se introduce en el alimento, lo cual es más exacto. La ventaja es que igual su precisión es más exacta que la de las tiras, ya que las tiras a veces no presentan un color tan marcado como lo indica en sus colores, pero en diferencia del otro es más exacto. En este caso nosotros hicimos la práctica con los papeles tornasol. En este caso, para nuestros resultados fueron exitosos. ¿Por qué? Porque se tornaron de un color exacto, casi dándonos el número exacto de si era ácido o alcalino o neutro. En este caso, nos ayudó mucho las características organolépticas que tenían nuestros alimentos, en este caso que fueron de la manzana, el limón, el plátano y la leche. Eso sería todo de la práctica del pH. Gracias. La deshidratación es una técnica ampliamente utilizada para la conservación de los alimentos. En la era paleolítica, hace unos 400.000 años, ya se secaban los primeros alimentos como lo son las frutas, los granos, los vegetales, las carnes y los pescados. Y esto lo hacían mediante ensayos y errores, y lo hacían para obtener una subsistencia de alimentos en época de escasez. Y no solo lo hacían por eso, sino también para que obtuvieran un poco de nutrientes. Usaban el calor del fuego para secar los alimentos, y la deshidratación comenzó a ser experimentada en la Edad de Hierro en el norte de Europa, donde se construyeron los primeros hornos para el secado del trigo que estaba recién cosechado. El objetivo de esta práctica de deshidratación es determinar la velocidad de deshidratación por el método de secado solar directo, ya que no contamos con la maquinaria y el material necesario para hacer una deshidratación
profesional, y en este caso vamos a utilizar alimentos sólidos con diferentes contenidos de agua, y escogimos 3 frutas, las cuales son una manzana roja, un plátano y fresas. Yo les voy a hablar sobre el proceso de deshidratación en las frutas. Pues primero vamos a comenzar por determinar el método que vamos a utilizar para deshidratar las frutas. A esto me refiero a que hay diferentes formas de deshidratación, pero ya que no contamos con el material o la maquinaria necesaria para un deshidratado profesional, por así decirlo, optamos por irnos por uno casero y en este podemos utilizar materiales que tenemos en casa y sin necesidad de gastar en dinero. El método que utilizamos es el secado solar, y dentro de este hay una clasificación en donde uno específico, el que utilizamos, fue el secado solar directo. Este consiste en tener una superficie de secado y se cubre con un material transparente para que le dé los rayos del sol directamente, como su nombre lo menciona. Este material transparente lo que va a hacer es proteger al producto de contaminación y de las lluvias. Ahora voy a proceder a explicarles paso a paso lo que hicimos. Primeramente fue escoger el tipo de frutas con diferentes contenidos de agua. En este caso utilizamos una manzana roja, un plátano y fresas. Primero procedemos a lavarnos las manos y lavar y desinfectar los materiales. Bueno, los que sean necesarios, como por ejemplo las charolas, el cuchillo, etc. Después procedimos a lavar y desinfectar las frutas. La fresa sobre todo, ya que pues contiene muchos microorganismos. Después procedimos a cortar cada una de estas frutas en láminas de 3 a 4 milímetros, no sobrepasando el 5 milímetros o 1 centímetro, ya que entre más gruesa la pieza, más se va a tardar en deshidratar nuestra fruta. Para evitar el pardeamiento enzimático en la manzana, en un recipiente con agua agregamos un limón exprimido, y cuando esta manzana ya estuviera cortada, entonces la sumergíamos en la sustancia que tenemos con el limón. Después, en una charola afilamos cada una de las frutas y lo cubrimos con papel film, papel negro y aluminio, no cubriendo uno sobre otro, sino dividiendo la fruta para que cada uno tuviera un pequeño espacio para ver o comprobar con qué material podríamos acelerar o ver la velocidad de deshidratación. La segunda charola se dividió a la mitad y también se afilaron los distintos tipos de fruta que utilizamos, y en la diferencia fue en que en una mitad colocamos en la parte de abajo papel aluminio, y en la otra mitad colocamos una hoja de papel encerado. Arriba de esta se colocaron y se afilaron las frutas, y también se cubrieron con un pedazo de papel film, un plástico negro y un pedazo de aluminio. Posteriormente, pues los sacamos al sol, a que le dieran los rayos del sol directamente. Lo colocamos en un lugar seguro para que no se fuera a voltear ni a caer ni nada de eso. Por último, pues esperamos a que pasaran los días, y conforme iban pasando los días,
pues íbamos tomando nota y tomando evidencias del proceso de deshidratación. De repente entre los días hubo algunos cambios porque pues no notábamos ninguna diferencia, entonces optamos por cambiar algunos materiales ya que el papel aluminio no nos estaba dando mucho resultado, entonces optamos por cambiarlo por papel film y pues con el plástico negro sí daba un poco de resultados, pero no tanto como el papel film, pero ese no lo cambiamos ya después de 4 días y el papel aluminio se cambió como al segundo día. Como resultados podemos decir que sí se puede hacer una deshidratación desde casa. A lo mejor y no se puede hacer en óptimas condiciones, pues ya que a nivel profesional estos pues llevan un control total de la deshidratación para no cometer ningún error. Y pues a nosotros se nos puede escapar un error y no darnos cuenta a simple vista, por lo mismo de que no contamos con el material necesario. Por ejemplo, pues en donde pusimos la fruta en el papel aluminio, en esta parte la manzana se pegó un poco al papel aluminio, entonces cuando lo trataba de despegar, pues se iba contra el papel aluminio. La fresa aquí también se pegó un poco, pero esta conservó un poco más su color que en las otras partes, que es en la del papel encerado y solamente en la pura charola. El plátano pues también se pegó al papel aluminio y aguardaba un poco más de humedad. En la del papel negro pues tenía un resultado similar al del papel film, solo que este era un poquito más tardío. Y en el de papel encerado, pues en este también se pegaron un poco las manzanas y las frutas, eh, pero pues ya se despegaban un poco mejor. En donde pusimos las frutas en las charolas, en esta se despegaban con mayor facilidad y pues tenía el papel film y el plástico negro y pues sí se notó un poco más de velocidad en esta en esta charola que en la anterior, ya que pues mm, ya que pues como mencionaba el método pues era un plástico transparente para que le dieran los rayos directos del sol, pero pues notábamos que aguardaba un poco de humedad y segregaba líquidos y pues estos hacían que las frutas tardaran más en deshidratarse, pero nos dimos cuenta de esto y les dimos una pequeña abertura para que entrara la corriente de aire y pues esta no guardara la humedad. Y la fruta que más se tardó en deshidratarse fue el plátano. También pues el clima no nos ayudaba mucho ya que había unos días que estaba nublado o estaba soleado, después nublado y pues no nos ayudaba mucho el clima para que pues se pudiera completar totalmente la deshidratación. También otro de los errores que hubo fue cortar demasiado delgadas las frutas, puesto que cuando perdían agua se hacían más chicas y se hacían más delgadas y pues esto también facilitaba que se pegaran a la charola, al papel encerado o al aluminio y no se pudieran despegar. Y pues también otro error que cometimos fue no voltear constantemente las frutas en su espacio para que de ambos lados se fuera teniendo el mismo resultado de deshidratación. Y pues es recomendable cortarla como
medio centímetro para que pues cuando pierda agua no se haga tan delgada y no sea tan chica. Al final pues sí obtuvimos crujientes algunas frutas deshidratadas y pues su sabor no era muy intenso, pero el olor sí. Y pues el color perdió su brillosidad de los alimentos, en este caso las frutas. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Bueno, como conclusión podemos decir que la deshidratación es un procedimiento de conservación de alimentos que elimina casi la totalidad del agua libre de este e impide la actividad microbiana y reduce la actividad enzimática. Esta técnica de conservación trata de preservar la calidad de los alimentos, bajando la actividad de agua mediante la disminución del contenido de humedad, evitando así el deterioro y contaminación microbiológica de los mismos durante el almacenamiento. Obviamente para ello se pueden utilizar varios métodos de deshidratación o combinación de estos, tales como son el secado solar, el aire caliente por microondas, liofilización, atomización, deshidratación osmótica, entre otros. Esto podemos reducir costos de almacenaje, podemos hacer que el producto permanezca muchísimo más tiempo a temperatura ambiente y podemos reducir costos de transportación. Por último hablaremos sobre la actividad del agua o AW en los alimentos. Así que comenzaremos con definir qué es AW. Se entiende como actividad del agua o AW a la humedad en el equilibrio del producto determinado por la presión parcial del vapor de agua en su superficie. El valor de AW depende de la composición, la temperatura y el contenido en agua del producto. Tiene incidencia sobre las características de calidad, tales como textura, sabor, color, gusto, valor nutricional del producto y su tiempo de conservación. De una manera más resumida, podemos decir que es la cantidad de agua libre que está disponible en los alimentos para el crecimiento microbiano. Los microorganismos necesitan una cantidad de agua para vivir, crecer y multiplicarse. Es por ello que muchos de estos métodos de conservación se basan en reducir esta cantidad de agua y por tanto la actividad de agua mediante la deshidratación, la lifolización, la adición de azúcares o sales o la evaporación o congelación de la misma. Yo les voy a dar los materiales de la práctica agua en los alimentos. Para esta práctica solamente necesitamos dos cosas, un plato y una naranja. La naranja se colocó en un recipiente y se dejó reposar durante unos días hasta que tuviera un cambio físico. En el segundo día aún no presentaba ningún cambio y se dejó ahí del día 2 al día 4. El día 4 empezaron a salir unas manchas cafés por la mayor parte de la naranja. Los siguientes días las manchas se iban incrementando y el color café cada vez iba oscureciendo un poquito más. El olor de la naranja era fuerte, su textura en parte era aguada y los últimos días del día 6 y el día 7 empezó a salir un poco de moho en la parte superior. En conclusión, podemos decir que la práctica del AW en los alimentos, podemos decir que en cambio de nuestra práctica que fue de la naranja, podemos decir que después de unos días de observación de la naranja que presentó cambios, ya sea cambios dependiendo de sus características organolépticas, que fueron tanto de su aspecto. Su aspecto se presentó se empezó a cambiar de manera oscura, como su olor ya no era agradable y su textura era más, ya no era la sólida tal cual, sino que ahora era como más aguada y su sabor era distinto también. Por otro lado, también podemos decir que esto quiere decir que la naranja tiene una gran cantidad de AW, por lo cual al cambio de temperaturas que la presentamos, los microorganismos se reproducieron aún más. ¿Por qué? Porque no estaban en una temperatura adecuada,
tuvieron una manera de reproducirse más rápido porque por los cambios que se presentaron, ya que estuvo expuesta ya sea a temperatura. Porque no tuvo una manipulación adecuada, ya que, como sabemos, los microorganismos se presentan más cuando tiene humedad y la naranja tenía demasiada agua. En este caso tuvieron los microorganismos, era más fácil que se reproducieran más rápido que en otras frutas. Esto quiere decir que entre más presencia de agua tengan los alimentos, más probable es que crezcan que haya microorganismos. Eso si no se da una manipulación adecuada en los alimentos que estemos manejando, ya sea comidas, alimentos secos o alimentos húmedos o con agua, ya que en este caso podríamos decir como las frutas que la mayoría tienen agua. Y eso sería todo de nuestra parte. Gracias.